Este webinar es presentado por Telcel. Qué gusto saludarles y encontrarnos una vez más en estos webinars, en estos online training que tiene la Universidad de las Américas Puebla a través de UTLAB Consultores. Oswaldo, me permito presentarlo rápidamente. Él es articulista sobre economía y negocios en varios medios en América Latina y es fundador de Business Coaching School, con quien tenemos una extraordinaria colaboración entre ellos y la Universidad de las Américas Puebla, y además es coordinador de una especialidad que tenemos en desarrollo cultural. Entonces, ya les platicaremos más adelante, pero me da muchísimo gusto darles la bienvenida con este tema de liderazgo ágil, cómo ser un líder innovador, cómo potenciar colaboraciones, cómo mejorar nuestras comunicaciones, cómo impulsar hacia el cambio. Entonces, de esto y más, Oswaldo, bienvenido, te quedas con tu audiencia. Gracias, mi querida Claudia, qué gusto estar siempre en las aulas de la universidad. Para mí es un enorme placer y bueno, pues mucho más con alumnos y amigos. Te cuento que están muchos alumnos de Business Coaching School también aquí en la sala. Bueno, pues bienvenidos todos. Como siempre, vamos a hacer una serie de reflexiones que nos permitan entender este tema que hemos planteado, que se llama liderazgo ágil. Entonces, esta va a ser una charla que va a girar alrededor de ciertas definiciones, ciertas reflexiones, ciertas ideas que me gustaría que ustedes también compartan, interactúen y demás. Liderazgo ágil. Fíjese que este es un tema que puede, quizá, digamos, puede traer varias confusiones detrás y también puede entenderse como una solución más de las que ya existe dentro del mercado, ¿no es cierto? Porque hay varios términos que son como, vamos a decirlo así, bastante manoseados en el mundo de la empresa y la academia. Uno de esos es el liderazgo, ¿no? Entonces, si uno busca en Google liderazgo, va a encontrar una infinidad de teorías, de herramientas, de enfoques. Incluso cambia muchísimo digamos, son distantes, ¿no? El enfoque, un enfoque, digamos, diferente tiene muchísima distancia con el otro. Entonces, ¿sabes? No hay líneas de conexión entre ambos enfoques de liderazgo. Entonces ahí tenemos que aclarar varios términos que nos permitan a nosotros entender, bueno, liderazgo ágil, ¿qué es? Entonces lo primero que quiero yo resolver es el asunto del liderazgo, ¿ok? Porque es importante tener una definición clara, sobre todo para el mundo empresarial. Miren, yo les hago una breve historia aquí. El liderazgo, en cuanto a objeto de estudio, y sobre todo objeto de estudio dentro del ámbito organizacional, tiene una línea bastante extensa que empieza sobre todo con la Revolución Industrial, pero que tiene como su punto álgido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a desarrollar unas teorías de liderazgo basadas en lo que estaban viviendo. Entonces, claro, ustedes vayan un poco a esta época y se van a dar cuenta que lo que se consideraba liderazgo en esa época tenía que ver con ciertos rasgos de personalidad. Y era obvio que las reflexiones en cuanto a liderazgo podían ir por esa línea, debido sobre todo a que estábamos viendo en Europa grandes movimientos militares y guerras y demás. Entonces lo que se veía es que había unas personas, sobre todo en el ámbito político, que asumían unos roles de liderazgo. Entonces los investigadores decían, bueno, ¿qué tienen estas personas que logran convocar a las masas? Y a partir de eso se desarrollan ciertas teorías que tenían que ver con características de personalidad. Con el tiempo, mis queridos amigos y amigas, estas teorías quedan desvirtuadas y aparecen otros enfoques, y uno de esos enfoques, que es el que nosotros vamos a trabajar hoy, es el enfoque de liderazgo situacional. Pero déjeme que le ponga un ejemplo para que quede más claro del enfoque tradicional basado en características de personalidad. ¿Cuál es la diferencia con el enfoque más moderno, que es el enfoque del liderazgo situacional? Bueno, en el primero, ustedes lo que tienen es la idea de que el líder tiene unas características de personalidad que le permiten asumir ese rol de liderazgo. Entonces ahí podríamos decir que bajo ese enfoque el líder nace, ¿ok? En el segundo, que es ya esta versión más moderna del liderazgo, el liderazgo situacional, el líder ya no es alguien que tiene unas características de personalidad particulares, sino más bien alguien que asume un rol, que asume esa posición de líder en un momento determinado.
Entonces podríamos decir que en el segundo caso, el líder nace, ¿ok? Se hace, perdón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que en un enfoque el líder nace, claro, ya tiene unas características, ya no tiene nada más que esperar que el destino le lleve a ocupar su lugar. Y en el segundo, más bien es alguien que tiene que asumir ese rol. Miren, toda la evidencia empírica y todos los marcos teóricos hoy por hoy apuntan a ese enfoque, ¿ok? A un líder que se hace, es decir, que asume ese rol en un proceso complejo, lógicamente, pero un proceso social. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Es decir, en el ámbito organizacional, a usted le nombran como quizá director de un equipo, supervisor de un equipo. ¿De acuerdo? Eso no determina que usted se convierta en líder de ese equipo, sino que usted tiene que asumir ese rol. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que construir esa relación en la cual usted es aceptado como líder y obviamente el equipo tiene bajo esa condición o recibe una influencia de parte suya. ¿Ok? Pero mientras tanto, entonces, digamos, esta idea del liderazgo como algo que se tiene que asumir, ¿no? Es decir, el líder se hace, se construye, ya nos da una visión más amplia del liderazgo que hoy por hoy, digamos, es como la visión más aceptada. Ahora, ojo con esto. Esto no significa que las características de personalidad nos sirvan o no aporten. No, no significa eso. Pueden facilitar que alguien asuma ese rol de liderazgo. ¿Sí? Es decir, pero lo que tenemos que evitar es pensar que el liderazgo tiene que ver solamente con características de personalidad. Entonces, si quiero resumir esta primera parte, lo que diría yo es que el liderazgo o el líder se hace y el líder tiene que asumir ese rol frente a los retos que se le presentan cuando se trata de dirigir equipos, ¿ok? Entonces, tomemos una frase muy interesante de este pensador que yo le recomiendo leer muchísimo, que es el señor Peter Drucker. Peter Drucker es considerado por muchos el padre del management moderno, es decir, el que ideó, pensó, reflexionó sobre cómo tenían que ser las empresas en la economía del conocimiento, ¿no? Pero ojo con esto, estoy hablando de un pensador que tenía estas ideas en los años 70, 80, ¿no? O sea, hoy para todos creo que ya está más o menos claro que el liderazgo es importante en la empresa, pero él tenía esto claro desde los años 70, 80. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué es el liderazgo? Él lo resumía en una sola frase y decía, el liderazgo es resultados. Entonces, atemos las dos últimas ideas que hemos planteado. Decimos que el líder, o hemos dicho que el líder se hace a través de un proceso, ¿no? De interacción con su equipo. Pero segundo, el liderazgo significa que hay resultados o que se logran resultados, ¿no? Lo que dice Peter Drucker es que el liderazgo no significa ser popular, caer bien a todo el mundo, tener, a veces se hace en el mundo de la empresa, se hace esa idea, ¿no? De ese líder gigantesco, magnífico, que quiere cambiar el mundo, y no siempre se encuentra eso en la empresa, en realidad, ¿no? Esos son casos más bien excepcionales, ¿no? Más bien el liderazgo siempre tiene que ver con resultados, ¿ok? Entonces, el líder se hace, el líder se construye en relación con el equipo, y en ese camino, el único objetivo del liderazgo es conseguir resultados, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esta definición de liderazgo, lo segundo que tenemos que definir es ágil. A ver, me gustaría a través del chat, cuando usted escucha la palabra ágil, ¿a qué palabra usted le haría referencia o cuál cree que es el sinónimo de ágil? Rápido, eficiente, fácil o facilidad, soltura o rapidez. Bueno, rápido, Julieta dice Carlos dice eficiente, facilidad, Sara, rapidez, veloz. Ok, Odipar, bueno, ahí no entendí esa palabra. Brenda, eficiente. ¿Puedes repetir el nombre del autor que define el liderazgo? Mira, te lo voy a poner, Marisol, te lo voy a poner aquí abajo en el chat, ¿ya? Peter Drucker. Todas las opciones, dice Alberto. Mira, mi querido Alberto, tú tienes razón. ¿Ok? Tú también, Sara, y en realidad todos tienen razón en esto, porque eso es ágil. ¿Te das cuenta? Es decir, ágil tiene que ver con la rapidez, con la velocidad, pero también con la eficiencia. ¿Ok? Pero además, fíjate, tiene que ver con la facilidad, porque hoy por hoy estás viviendo un mundo complejo, más complejo, en el cual
las cosas lógicamente tienen que adaptarse a esas necesidades de cambio que existen hoy. Entonces, si tú tienes soluciones, procesos, metodologías complejas o difíciles, obviamente les estás poniendo una carga encima de toda la complejidad que ya existe además, ¿no? Soltura, rapidez, bueno, en realidad es todo eso, ¿de acuerdo? Sí, podría decir tomar decisiones pertinentes y rápidas, Marisol, y está perfecto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los dos conceptos, ¿se da cuenta? Es decir, por un lado hemos hablado de liderazgo, significa resultados, y por otro lado hemos hablado de agilidad, ¿ok? Del término que no sé qué tanto esté sonando en México todavía, pero sin duda es un término que va a sonar mucho, ¿ok? Porque hoy se habla muchísimo de cultura ágil, de metodologías ágiles, se habla mucho de empresas ágiles, de equipos ágiles, y bueno, hoy estamos hablando de liderazgo ágil. Por lo tanto, esto significa que por un lado yo tengo un liderazgo al cual le concibo como un proceso o un rol que hay que asumir, y segundo, le he dado la característica de que tiene que lograr resultados. Eso es el liderazgo. Pero por otro lado, además he dicho que tiene que ser rápido, eficiente, fácil, con soltura y lógicamente basado en la velocidad en la toma de decisiones. Entonces, esto en términos generales es lo que nosotros podríamos llamar liderazgo ágil. Bueno, me gustaría escuchar, bueno, no escucharles, sino leerles para ver qué piensan ustedes del liderazgo ágil. ¿Creen que ya es un liderazgo que está desarrollado en México, ya está en la mayoría de empresas? ¿Todavía hay mucho por hacer ahí? ¿Qué creen? O más bien creen que no es un liderazgo ágil el que existe. Es más, podrían decir, todavía no hemos llegado al liderazgo en promedio, digo, ¿no? En la mayoría de empresas. Todavía estamos en los cargos asignados, o sea, todavía estamos en el cargo del director, del supervisor, del jefe, y todavía les falta asumir ese rol de líderes, y luego les faltaría asumir ese rol de líderes ágiles. No en su totalidad, dice Sara. Correcto, falta demasiado, y yo te voy a decir una cosa, mi querida Sara, eso es realidad, eso es verdad, porque todavía vivimos bajo un modelo mental, que es el modelo mental de empresa tradicional, que ahora lo vamos a explorar en un momentito, ¿ok? O sea que, fíjense las cosas que ustedes dicen, todo lo que ustedes dicen, que falta reforzar, todavía no hay liderazgo, sí hay liderazgo, pero no ágil, hay líderes o jefes, dice José Luis, y hay carencia en muchas empresas. Bueno, todo eso, mis queridos amigos y amigas, tiene que entenderse, no como una deficiencia de los líderes, sino más bien como un aspecto que tiene que ver con el tipo de cultura que existe en la mayoría de empresas, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Los líderes deben reforzar con conocimientos para guiar a una empresa, correcto, Guadalupe. Ahora vamos a hablar de eso, justamente. Bueno, entonces, dicho esto, tengo que meter este liderazgo ágil, tengo que meterlo dentro de un marco de análisis. Este marco de análisis es lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial. Y a mí en México siempre me gusta aclarar que no tiene que ver con la cuarta, no tiene ninguna relación política, ¿ok? Si no tiene que ver con ningún proyecto político. La cuarta revolución industrial es un proceso que ya viene desde hace por lo menos una década y media, generando una serie de cambios en el mundo. Lo que pasa es que hoy se ha hecho más visible. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Como ustedes recordarán, los que han estudiado alguna carrera relacionada a administración de empresas o economía incluso, se van a dar cuenta que había unas etapas de desarrollo económico que son las que han marcado el camino hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los economistas o la gente que hace administración de empresas? Dice, bueno, mira, hubo una época en la que hubo una primera revolución industrial. Yo aquí le pondría incluso el aparecimiento de las máquinas, ¿no? Es decir, las máquinas a vapor primero, ¿no? Entonces, imagínese usted que había una etapa en la que la sociedad producía las cosas para sí mismo, para consumo propio. Entonces, la ropa, las chaquetas y la comida y todo se hacía para producción y consumo del grupo familiar. Pero aparece la máquina a vapor y eso cambia todo porque se empieza a producir en cantidades industriales para terceros, ¿no? Entonces aparece toda esta etapa de industrialización, sobre todo en el siglo XIX. Y uno de los grandes cambios es el aparecimiento del tren, porque claro, si ya estoy produciendo no solo para mí, sino para el resto,
Ahora la pregunta es, ¿cómo llego al resto? Entonces aparece el tren y el tren lo que hace es llevar productos y bienes y servicios de un lugar a otro y eso cambia, ¿no? Entonces empieza a crear este tipo de mercados que nosotros conocemos hoy, no tan globalizados en esa fase, pero ya hay una noción de mercados, digamos, más amplios que el mercado local. ¿Okay? Y Carlos dice, bueno, ahora voy, Carlos, con tu comentario. Déjame nada más hago una reflexión sobre esto. Entonces, primera revolución industrial, más o menos siglo, si quieren ustedes, siglo XVIII, ¿no? Digo, no es tan tangencial las fechas, pero digamos que ahí es como el esplendor de esta revolución. La segunda revolución industrial es con el aparecimiento de la electricidad, pero sobre todo con la masificación. Es decir, cuando la electricidad se puede, digamos, todo el mundo puede acceder a la electricidad. Si los costos son bajos, entonces se puede acceder al sistema o al tendido eléctrico y esto, lógicamente, lo que hace es aumentar esa capacidad de producción. Hasta que llegamos a la tercera revolución industrial, esto ya estamos hablando del siglo XX, aparecen las computadoras, aparece el Internet y obviamente lo que hace es tejer una red que lo que hace es transmitir ya o transferir ya no solo bienes y servicios, sino también información. ¿Ok? Entonces, ojo con ese dato, ¿ya? Porque esta es una etapa muy importante para entender lo que estamos viviendo, lo que estamos empezando a vivir y lo que viene. Hay una transmisión de información de una manera que no se había visto antes, ¿ok? Entonces, antes para transmitir información quizá había el periódico, pero el periódico llegaba a un público en particular, era local, a veces no llegaba, las noticias no eran lógicamente en tiempo real, y entonces había una serie de limitaciones que resuelve luego la red llamada Internet, ¿no? Donde la información se transmite en tiempo real, hay información global y además acceso casi a costo cero. Entonces, esto produce una cosa muy importante, no solo en el mundo empresarial, sino en la forma en que hacemos las cosas. Pregúntese usted por un momento en lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando usted quiere conocer, no sé, sobre un tema en particular, qué sé yo, programación de aplicaciones para teléfonos móviles? Sí, hace 100 años, primero asumiendo que no había eso, usted tendría que haber ido a una biblioteca, bajarse un libro, buscar la información, ¿no? Y quizá consultar a un experto que ni siquiera estaba en su país. Hoy es cuestión de 2, 3 minutos y ya tienes información en su escritorio. Miren con perspectiva esto, porque puede parecer un tema superficial, pero la verdad es que eso cambia todo, porque la información está al alcance de todo el mundo, ¿ok? Es decir, la información está ahí, ya no hay esas limitantes que habían antes, ya no hay eso que producía zonas de seguridad y de confort para los empresarios, ya no hay, porque hoy todo el mundo puede acceder prácticamente a toda la información que está disponible en la red y cada vez hay más, ¿no? Si no alcanzamos a ver toda la información que hay en Internet, ni con esta, ni con 1000 vidas cada persona. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que aquí hay un catalizador que dispara todo este proceso industrial y ese catalizador es la información, que no solo cambia la forma de hacer empresas, sino la forma de pensar de los individuos y de las personas, ¿ok? Y llegamos a la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial ya no se trata de tecnología, ya no se trata de fábricas, ya no se trata de tren a vapor, de máquinas, se trata de cómo esta información que se transmite de forma casi gratuita va a cambiar la forma en que hacemos las cosas, de eso se trata, ¿ok? Entonces, hoy la pregunta, mis queridos amigos y amigas, ya no es qué producimos, ni para quién producimos. La pregunta clave es para qué producimos. Es decir, hemos cambiado nosotros de un enfoque donde había poca oferta, pocos productores, a un enfoque donde todo el mundo puede producir prácticamente lo que quiera. Claro, ya la cuarta revolución industrial está ya presente en nuestra vida. Si es que ustedes están pendientes del mundo empresarial, habrán escuchado términos como blockchain, Bitcoin, Internet de las cosas. Todos esos son términos que se han incorporado en el léxico empresarial hace poquísimo tiempo, porque son cosas que están apareciendo ahora. En México mismo se está viviendo un gran proceso de, digamos, de tecnificación de los procesos productivos. Entonces, lo que van a ver ustedes en los próximos años es que muchos puestos de trabajo que hoy son
ocupados por seres humanos van a ser ocupados por robots. Pero ni siquiera tengan duda de eso. ¿Ok? Sí, yo sé, nos puede parecer a muchos decir, oye, no me gusta eso. Lamentablemente ese es un proceso que no se puede parar. Pero entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Ok? La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en ese cambio? Bueno, miren, nosotros aquí en Business Coaching School y en UTLAB Consultores tenemos una seria y firme creencia en algunos valores, y entre esos los valores estoicos, transformados obviamente en aspectos más modernos. Trabajemos sobre lo que podemos controlar y no trabajemos y ni siquiera intentemos cambiar lo que no podemos controlar. Entonces, ese proceso de industrialización o de robotización, si quieren llamarle, es imparable, pero tiene una ventaja, ¿no? Y esto se trata de trabajar sobre lo que sí podemos controlar. Que los robots, las máquinas, no pueden transformar la información en conocimiento de valor. ¿Ok? Ahora voy a hacer una diferencia entre estos dos conceptos. Es decir, repito, las máquinas pueden producir información. En muchos aspectos incluso hasta pueden, vamos a ponerlo así, entre comillas, tomar ciertas decisiones. Pero transformar eso en conocimiento de valor no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque requerirían de un sistema similar al sistema mental que tienen los seres humanos, que es un sistema que todavía no llegamos a entender, pero que sí sabemos que transforma la información disponible en conocimiento útil y práctico. Pongámoslo en otros términos. Solo los seres humanos pueden crear propuestas de valor nuevas, propuestas de negocio nuevos, abrir nuevos mercados, decidir atender a nuevos segmentos de clientes. Eso no pueden hacer las máquinas. ¿Ok? Vamos a ver, nada más voy a responder las preguntas de acá. Dice Carlos, si hay líderes, pero por cultura de educación, miedo, la gente no se atreve a liderar. Mira, mi querido Carlos, en general, el liderazgo está presente en todos los niveles de la sociedad, no solo en el nivel empresarial. Se lidera también en otros núcleos y grupos sociales. Entonces, tienes razón. Lo que yo diría ahí es que muchas veces la cultura de organizaciones no permite que emerjan o que asuman esos roles algunas personas que podrían eventualmente ser líderes. ¿Ok? Correcto, Aiza. Startups y emprendimiento social. Sí, mire, el término startup es un término de la cuarta revolución industrial, sin duda, ¿no? Es decir, empresas de base tecnológica que actúan sobre ambientes de alta incertidumbre. O eso es una startup. Y emprendimiento social, buenísimo. Mira, yo el otro día estaba hablando con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, millennials, culturalmente millennials, y para ellos lo más importante era lo que hacían en la sociedad, el impacto que tenían en la sociedad. No las ganancias monetarias, sino el impacto que tenían en la sociedad. Entonces, fíjate, lo que viene es una mayor conciencia del aspecto social, sin duda. Bueno, Sara, la pregunta en cuanto a los aspectos económicos, en cuanto a la producción, es ¿para qué? Correcto, mi querida Sara. Esa es la pregunta clave. ¿Ok? Ni el qué, ni el qué producir ya no es un problema. ¿Ok? El cómo producir, ya te digo, cada vez es menos un problema. La pregunta clave es ¿para qué producir? Eso, mi querida Sara, es justo lo que solo pueden hacer los seres humanos. Porque solo los seres humanos pueden dotar de propósito a las cosas que tienen en este mundo material. ¿Ok? Las máquinas no pueden hacer eso. Entonces, cuando yo digo de hablar de transformar la información en conocimiento, me refiero a ese tipo de conocimiento, que es un conocimiento particular, ¿te das cuenta? Es decir, el propósito es un conocimiento propio de los seres humanos. Yo les voy a recomendar, siempre recomiendo esto, así que espero que los dueños de los derechos del libro que voy a recomendar algún día me reconozcan, ¿no? Es el libro del doctor Víctor Frank, ¿ok? Que es muy importante para entender la época en que estamos viviendo. Se llama El hombre en busca de sentido, ¿ok? Les voy a recomendar, ¿ya? Ese libro es clave para entender no solo la empresa, sino la vida y el momento que estamos viviendo. Porque la pregunta clave sigue siendo ¿para qué? Y entonces el ¿para qué? Es una pregunta de sentido. Y la pregunta de sentido no se puede responder desde una serie de códigos que transmiten nada más información. Eso tiene que pasar necesariamente por los juicios y valores de los individuos y de las personas.
¿Ok? Entonces, recomendable, dice Alberto. Buenísimo. Víctor Frank, ¿no? Inevitablemente llegará, dice Janet. Sí, sí, seguro. Hoy mismo están estos temas de Big Data muy interesantes, mi querida Janet. Pero al final, fíjate, lo que no puede responder una máquina es la pregunta ¿para qué? ¿Ok? Porque es una pregunta propio de la naturaleza humana. Es decir, tendrías que dotarle a la máquina de un sistema moral para que pueda hacer eso. No lo sé, mira, yo ya ni siquiera me arriesgo a decir si no se va a poder hacer. Pero por lo menos ahora no lo tenemos. ¿Ok? Ustedes han escuchado un concepto que es famosísimo, que es el concepto de la singularidad tecnológica. ¿Han escuchado eso? Bueno, miren, yo les voy a decir qué es la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es la imposibilidad de definir, determinar o incluso tratar de teorizar sobre lo que viene en cuanto a esta revolución tecnológica que estamos viviendo. ¿Ok? Es decir, es impredecible. Esa es la singularidad tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que puedo decir por ahora y tratando de ser cauto, es que hoy por hoy las máquinas, los robots, las computadoras, los códigos de programación no pueden dotar de sentido a lo que nos rodea. Esa es una actividad humana. ¿Ok? Entonces tiene que quedar en manos de los seres humanos. ¿De acuerdo? Sí ha escuchado a Isa. Bueno, eso es muy interesante. El libro se llama El hombre en busca de sentido, Gloria. El hombre en busca de sentido. Okay, si ustedes le escriben si ustedes le escriben a Claudia luego de esta charla, yo le voy a pasar a Claudia para que les comparte el libro en formato PDF, ¿de acuerdo? Para quienes quieran leer. Bueno, ¿está claro hasta acá? Un ok en el chat, por favor. Eso me dice está claro. Si hay dudas, mejor. ¿Está claro hasta acá? Mientras ustedes colocan el ok en el chat, si está claro, yo les hago un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Entonces hemos hablado de un liderazgo como resultados, ¿no? Hemos resumido, hemos dicho liderazgo y resultados. Buenísimo, Leonardo, ahora voy para allá, ¿ya? Segundo, hemos hablado de agilidad, es decir, un liderazgo ágil significa lograr resultados siendo lo más rápido, veloz, eficiente y menos complicado posible. Y tercero, hemos hablado de la cuarta revolución industrial, que es una revolución en realidad de la conciencia, ¿no? Es una revolución cultural, un ser humano que empieza a mirar dentro de sí y empieza a valorar más lo que tiene dentro que lo que está afuera, ¿ok? Ese es el sentido, ¿no? A darle sentido, a dotar de sentido a las cosas. ¿Ok? Eso es lo que me he dicho hasta acá. Leonardo dice si la singularidad va de mano con la convergencia de tecnologías. Claro que sí, totalmente. Lo que pasa es que ahí, mi querido Leonardo, no nos da ahora el tiempo, pero hay que introducir en esa ecuación, o más que en esa ecuación, en esa reflexión, los sistemas complejos y la relación que tiene la tecnología con los sistemas complejos llamados empresa. ¿Ok? Que bueno, te lo dejo para que puedas revisarlo eventualmente más adelante. Bueno, estamos entonces listos. Ok, entonces hasta ahí está listo el panorama, está listo entendido el liderazgo, entendido lo que llamamos agilidad. ¿Ok? Sí, la singularidad tecnológica, Marisol, básicamente, mira, te estoy poniendo muy en resumen, es la imposibilidad de determinar o de comprender los efectos de toda esta revolución industrial. ¿Por qué? Porque los efectos son emergentes, emergen de lo que sucede en la interrelación entre personas, empresas, intereses, valores, políticas nacionales, todo lo que forma una dinámica social. Y lo que emerge de eso no sabemos qué es. Ok, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo se había puesto de moda las impresoras 3D. Entonces tú ibas a algunos lugares, ya tenían impresoras 3D, que era toda una novedad. Bueno, eso ya es tecnología del pasado. Hoy tenemos impresoras 4D. ¿Qué tiempo pasó desde las 3D hasta las 4D? Pocos meses entre una versión y la otra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que las cosas pueden cambiar así de rápido y no sabemos hacia dónde va. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, ahí Claudia les comparte el libro, ¿ya? Bueno, listo, hasta ahí entonces estamos con estos conceptos clave. Entonces, ¿qué tenemos?
que aparece un grupo de programadores que se reúnen y dicen, bueno, un programador de software generalmente está estructurando la solución que está diseñando a través de un esquema que ha llegado a un nivel de complejidad que tiene detalles, ¿no? De qué tenemos que hacer incluso cada día para que el software al final se dé. Entonces usted me contrata a mí como diseñador, desarrollador de software. Yo lo que hago es meter eso en un diagrama de Gantt o quizá utilizar un sistema de gestión de proyectos cualquiera. Y entonces yo le digo, mira, el mes 1 vamos a hacer esto, el mes 2 esto, el mes 3 esto y el mes 4 esto. La semana 1 del mes 1 voy a hacer esto y así medido tiempos y detalles de cada actividad que se tiene que hacer para llegar al software. Un grupo de programadores se sientan a reflexionar y dicen, oye, esto no está funcionando muy bien. Porque lo que nos damos cuenta es que en el camino hay muchas cosas que podríamos cambiar, pero no lo hacemos porque estamos atados a ese diagrama de Gantt o a ese sistema de gestión de proyectos. Y se sientan y dicen, bueno, vamos a cambiar eso y vamos a revolucionar y construyen esto que se llama el manifiesto ágil. El manifiesto ágil, entonces, el origen del manifiesto ágil es este grupo de programadores que dicen, mira, vamos a cambiar las cosas. Vamos a dejar de preocuparnos de los procesos, de los diagramas de Gantt, de los sistemas de gestión de proyectos, para preocuparnos más de las personas y sus interacciones. ¿Okay? Segundo, correcto, Aiza, exactamente, ¿no? El software, lo más importante no es, digamos, que yo le haga un mapeo completo o una diagramación completa o un manual completo de qué es lo que vamos a hacer, sino que el software funcione, ¿no? Y eso significa básicamente que el cliente reciba algo que es lo que espera, ¿de acuerdo? Es decir, no más que eso, no más sencillo que eso. Tercero, la colaboración con el cliente tiene que estar por sobre el contrato. O sea, que es más importante que firmar un contrato, usted me da el anticipo y yo me siento a hacer mi software, a estar interactuando con usted para que al final tengamos una solución que a usted le funcione. Y al final, dicen, responder al cambio por encima de seguir el plan. O sea, era más importante responder al cambio, adaptarse a lo que pasaba, que seguir el plan que hemos diseñado, el diagrama de Gantt o el sistema de gestión de proyectos. Entonces, en resumen, lo que están diciendo es, mira, hay que dejarnos de poner el foco sobre las herramientas y vamos a poner foco sobre el cliente y vamos a trabajar de la mano con él para en el camino ir adaptando el software de acuerdo a sus necesidades. No sé si habrá acá programadores de software, pero seguramente esto era una novedad en la época en que salió, porque rompió un poco con ese esquema rígido que existía, y a partir de eso aparece esta noción de la agilidad, ¿ok? Que no es una cuestión además nueva, ¿no? Ya es una cuestión de bastante trayectoria, porque es lo mismo que hacían los japoneses cuando hablaban del Lean Manufacturing, ¿ok? Es decir, se trataba siempre de reducir los desperdicios, y no puede reducir desperdicios si usted no está aprendiendo en el camino lo que no funciona, ¿no? Es decir, si yo digo voy a hacer un vehículo ahora, y tengo un plan completo para hacer el vehículo, para fabricar, y cuando llegue al final tengo a alguien que sea control de calidad. Entonces, fíjese, empieza la producción del vehículo, llega al final y el de calidad dice estaba mal. Y por ahí los japoneses dicen, oye, ¿qué tal si más bien nos preguntamos durante todo el proceso qué podemos mejorar? Tan sencillo como eso, ¿ok? Es decir, tan sencillo como aprender en el camino, ¿de acuerdo? No conozco, Oliver, ese modelo. Si quieres ahora compártenos, ¿ya? Para ver, no me suena este rato, pero es, en resumen, un modelo o un método que lo que dice es aprendamos en el camino. Es decir, vamos a aprender en el camino, vamos a adaptarnos en el camino a las necesidades de nuestro cliente. Ya aparece todo este modelo. Digo, no es una clase de metodologías ágiles, pero si ustedes ponen este rato o colocan este rato en Google, metodologías ágiles, les va a aparecer una lista de metodologías que apuntan todos a esto, a aprender en el camino y resolver en el camino, lógicamente, los problemas que se presentan en el sentido de adaptar lo que estamos haciendo al cliente. Ahora, esto también funciona para otras áreas. Esa es la gran noticia. Que la idea de la agilidad lo que hace es orientar o enfocar la cultura, las herramientas, el liderazgo hacia el cliente. O sea,
amigos y amigas, que lo que hemos dicho al inicio en cuanto al liderazgo ágil significa un líder que no solo logre resultados, sino que además lo haga rápido, que lo haga eficiente, que lo haga fácil, ¿ok? No fácil en el sentido de que no sea complejo, pero que además todo eso esté centrado en el cliente, porque esa es la garantía de que va a tener resultados. Y aquí es donde aparece la noción de liderazgo ágil de una forma más amplia. Enfocarse en las relaciones y la persona por sobre los procesos, en la empresa sería por sobre los procesos que a veces están diseñados de tal forma que son justamente lo que evita que alguien asuma el rol de líder o que sea eficiente. Vayan ustedes al mundo de la empresa, se van a dar cuenta que hay una maraña de procesos y que todos lo hacen porque nadie se ha preguntado, oye, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué seguimos haciendo esto? Miren, yo les voy a contar un caso extremo de un proceso que yo viví. Mi especialidad de trabajo es el desarrollo organizacional y sobre todo el ámbito del desarrollo de cultura organizacional. Y yo vi una vez un caso en el cual había un puesto en particular que estaba asignado para transferir las transacciones bancarias de los estados de cuenta que llegaban de esa empresa a Excel. O sea que había una persona que cogía el estado de banco de los bancos que envían el estado de cuenta y pasar de una en una las transacciones. ¿Se dan cuenta lo anacrónico de eso? Y claro, porque nunca se sentaron a decir, oye, ¿para qué seguimos haciendo eso? ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de cosas son comunes en las empresas, porque hemos construido una maraña de procesos, muchos de esos y muchas áreas y muchos, sectores o subsistemas dentro de la organización, lo hacen por costumbre, por hábito. ¿Ok? Y sin embargo, eso es lo que no les permite ir más allá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante poner a las personas y a las relaciones por sobre los procesos. Correcto, Alberto. Por ejemplo, Scrum. Correcto. Scrum es una metodología ágil. Yo tengo en el blog de ULDAP Consultores un artículo sobre Scrum. Si te interesa, Alberto, pero a esto que estamos hablando. ¿Ok? Buenísimo. Sí, buenísimo. Ya, Oliver. Me queda clarísimo. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda tiene que ver con ese modelo, ¿de acuerdo? Digamos que sería una herramienta o una especie de modelo para hacer esto que estamos diciendo acá, que es el llevar al Lean Manufacturing o a la agilidad dentro de la empresa. Bueno, primera condición, entonces, es más importante las personas y las relaciones. Segundo, equipos autónomos. Pero a mí me gusta aclarar esto, ¿ya? Porque a veces se confunde la idea de autonomía como hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. No. Ojo con esto. La empresa siempre va a tener dirección. O sea, siempre existe alguien que dirige. De hecho, ese es el papel del líder. ¿Ok? El papel del líder no es ser popular, no es ser el que cae bien a todo el mundo, no es ser perdón esta comparación un poco tonta que voy a hacer, no es ser Mussolini parado arriba del podium y inspirando a la gente. No solo eso es liderazgo. El liderazgo es resultados y para lograr resultados tiene que haber dirección. Entonces, sí, equipos autónomos, pero orientados al propósito que la organización y los líderes de la organización han definido. Ese es el éxito de las empresas que hoy están liderando el mundo empresarial, justamente haber tenido un propósito claro, lo cual está basado en un liderazgo, ¿ya? No es que no necesitan control y supervisión, no necesitan control y supervisión permanente. Pero ¿qué cosas creen ustedes que tiene que hacer la empresa, los líderes, y en cuanto a la cultura, qué cosas tienen que pasar para que se forme un equipo autónomo? ¿Qué cosas? A ver, ¿qué se les ocurre? Digo, porque si es por tema de buena voluntad, yo les aseguro que no es así, ¿ok? Es decir, los voluntarismos en las dinámicas sociales y más en las empresas no funcionan. Esa idea de que, bueno, ya porque sabes que hay que ser autónomo, hagámoslo, yo les aseguro que no va a funcionar. ¿Qué cosa? ¿Qué se les ocurre? Ahí está Marta. Bueno, por el chat, mi querida Marta, porque estamos con chat nada más. Bueno, de parte del líder, dice Maribel, delegar y confiar. Perfecto. O sea, que el líder tiene que en primer lugar delegar. Pero, mi querida Maribel, para delegar, primero tiene que tener gente competente en el equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, no digo que no, pero lo que quiero es que empiecen a pensar de una manera más amplia, ¿no? Más sistémica.
Tener visión de riesgos, buenísimo. Asumir riesgos, una cultura donde la gente pueda asumir riesgos, buenísimo. Claro, en la medida del negocio, ¿no, mi querida Victoria? Fíjate que el otro día yo decía esto en una empresa de petrolera y me decía, oye, eso acá con límites. Sí, digo, claro, de acuerdo a la naturaleza del negocio, ¿ok? O sea que no hay una fórmula para todas las empresas. O sea que asumir riesgos en una empresa será diferente a otra, ¿de acuerdo? El mismo ideal, el mismo propósito, Aiza. Eso también es papel de liderazgo. Objetivos compartidos, también es rol principalmente de liderazgo. Cooperación que se produce a través de los incentivos, Sara. Nadie coopera con otro a menos de que existan incentivos para hacerlo. Capacitación, formación, funciones claras de cada persona, organización de procesos claro. Bueno, buenísimo. Reclutar personas aptas, Nancy. Claro, ¿no? Fíjate, yo no puedo delegar, no puedo empoderar si no tengo un equipo competente. Entonces, eso también es una decisión de los líderes, ¿ok? Buenísimo, bueno, de acuerdo. Entonces, todo esto que ustedes han puesto aquí, si ustedes reflexionan y si ustedes empiezan a hacer una especie de análisis más profundo, tiene que ver con el rol del líder. Miren, tomo el que dice Brian Sevilla. Un propósito genuino que genera compromiso y sentido de pertenencia es necesariamente una definición del líder o de los líderes, ¿ok? Y no solo una definición, sino que tiene que ser una acción del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el liderazgo ágil, es decir, un líder que asume su rol, que está orientado y centrado al cliente y que sabe crear un ambiente para la formación de equipos autónomos, ¿ok? Pero que además está consciente que las personas y las relaciones es lo que genera valor, no los procesos. Los procesos deberían estar subordinados a eso, ¿ok? Buenísimo. ¿Qué quiero hacer? Buenísimo. Bueno, chévere. Trabajar en las personas, potenciar la diversidad, flexibilidad, ¿ok? Compromiso, acuerdo entre las partes. Buenísimo. Bueno, vamos a la tercera. Responsabilidad y libertad individual. Son los valores que sostienen todo lo anterior. No hay otra manera de generar equipos autónomos. ¿Ok? Es decir, que cada persona se haga responsable de su tarea y sus objetivos, ¿ok? Y la empresa y los líderes y el tipo de cultura que se genere debe tender a que cada persona tenga libertad de decidir sobre ello, incluso si se equivoca, ¿ok? Pero que tenga la capacidad de aprender de esa equivocación de inmediato y tomar acciones rápidas, ¿ok? Entonces, ¿sobre qué se sostiene todo lo demás? Sobre la responsabilidad y libertad. Eso es a lo que apunta la cultura ágil, y un líder ágil lo que hace es básicamente reforzar esa responsabilidad y libertad individual. Pero claro, que no se trata de decir, pararme al frente y decir, vea, seamos responsables y libres. Eso está bien, pero no sirve. Lo que hay que hacer es construir una cultura de responsabilidad y libertad. Entonces, ahí hay que trabajar en incentivos, en procesos, en liderazgo, en definiciones claras de los roles, en propósitos compartidos, todo lo que ustedes han puesto antes. ¿Ok? Meli, tener visión de metalíder y co-crear junto con uno o varios equipos autónomos. Correcto, Meli. Buenísimo, me gustó eso de metalíder, buenísimo. ¿Ok? Porque habría que formar también otros liderazgos en otros niveles para que la organización empiece a caminar sola, digamos, en el sentido de los equipos autónomos. ¿Ok? Libertad laboral con responsabilidad bajo riesgo. Ok, mira, mi querida Guadalupe, sí, mira, ahí hay un tema que se podría profundizar. Yo te voy a decir una cosa de México, ¿ya? Voy a decir de México, pero nos sirve para el resto de América Latina. El tipo de sociedad en la que estamos, lamentablemente suele ser lo contrario a libertad, responsabilidad, ¿ok? Suele profundizar más bien esa idea de que siempre dependemos de alguien más, ¿te das cuenta? Es por un tema cultural de la región, no es que alguien lo ha hecho así, no, así nos hemos constituido como sociedad. Entonces, tú dentro de la empresa tienes que luchar contra eso muchas veces, ¿te das cuenta? Es decir, no es una sociedad donde la gente, hay un aspecto que empuje a que todos quieran ser libres y responsables, ¿no? De hecho, fíjate lo que ha pasado en la pandemia. Han tenido que ponernos multas o vigilantes para que nos cuidemos. Eso te da una medida de la sociedad en la que estamos. Pero, como hemos dicho al inicio, trabajemos sobre lo que sí controlamos, que en este caso es dentro de la empresa
¿Cómo creamos un ambiente de libertad y responsabilidad? Marisol, un ejemplo dentro de la educación, mira, en la educación es donde más se puede ver esto, porque en realidad tienes aulas donde si tú metes estos principios, estos valores de responsabilidad individual, lo que vas a tener es que el maestro, el docente, se convierte en un facilitador y los alumnos son co-creadores del conocimiento. O sea que ya no son nada más receptores de información, sino que están creando conocimiento dentro del aula. ¿Ok? Oye, te invito a visitar nuestra página web. Ahí tenemos un programa lindísimo que se llama Action Learning en Aula. ¿Ok? A través de Claudia, ¿ya? Para que puedan tener, ahí vas a encontrar también material sobre esto que te acabo de decir. Accountability. Sí, correcto, Leonardo. Sí, ese es el concepto. Yo, mira, yo no dejo ese concepto como oferta, yo no ofrezco eso, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es decir, la pregunta clave que está tratando de resolver en las empresas y sobre todo en el área de talento humano es lo siguiente: ¿cómo haces que la gente produzca más y que se sienta más conforme y más atada al trabajo que hace? ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta clave que tienes que responder. Te voy a dar la respuesta genérica a eso. Se trata de liderazgo. ¿Ok? Porque desde ahí emerge todo lo demás. Desde ahí vienen todas las demás decisiones. ¿Sí? Bueno. Entonces, dicho esto, entendidos todos estos conceptos, lo que tenemos nosotros en general en la empresa es que hay un modelo de liderazgo, un modelo mental de liderazgo que predomina y otro hacia el que hay que caminar. Cuando yo digo modelo mental, a mí lo que me gustaría, claro, Carlos, correcto, facilitar al alumno conocimiento. Sí, correcto, correcto. Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo digo modelo mental, no me gustaría que quede como un tema esotérico a veces, ¿no? Ya el modelo mental y los mapas mentales son términos que suenan mucho, pero que es mucho más sencillo de explicar. Son nuestros lentes con los cuales vemos el mundo. Eso es un modelo mental. Si todos vemos el mundo a través de unos lentes que hemos creado a través de nuestros filtros biológicos, filtros culturales y experiencias personales, ¿ok? Esas tres cosas nos han hecho poner unos lentes que nos hacen distintos. Entonces Angie y Patricia, no, si bien viven en México y ven lo que pasa en México, no necesariamente valoran igual lo que pasa en México. ¿Por qué? Porque sus lentes tienen diferencias también. Tendrán igualdades, lógicamente, ¿no? El aspecto cultural, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo alumnos de Ecuador también, entonces yo digo, bueno, entre México y Ecuador hay mucha similitud cultural, por cierto, no somos muy parecidos. Les voy a contar una anécdota pequeñísima. En Chile, cuando va un mexicano o un ecuatoriano, no saben distinguir y creen generalmente que es mexicano, ¿no? Entonces uno va a Chile, perdón, y dicen, oye, ¿usted es mexicano? Es por el tipo de acento, que es muy parecido. Pero esos aspectos tenemos igual, pero luego cada persona tiene aspectos que ha desarrollado de forma individual. Entonces, eso es un mapa mental, eso es un modelo mental, ¿ok? Es decir, nuestros lentes con los cuales vemos el mundo. Pero es que vemos todo el mundo a través de esos lentes, incluso la forma en que lideramos, ¿ok? Entonces, un mapa mental, el que predomina es el control unilateral. Ese es el modelo mental, o sea que nos hemos puesto unos lentes que dicen control unilateral. Y lideramos bajo este modelo mental. El control unilateral significa yo quiero controlar todo, yo sé, yo conozco, yo fundé este negocio, y el resto, por favor, siga lo que yo he dicho, porque yo soy el que sé, ¿ok? Ese es el control unilateral. Es decir, yo asumo que desde arriba, por este el ojo del gran hermano ahí, ¿no? Entonces, observo y yo puedo controlar todo, todo, todo. Miren, este modelo funciona muy bien cuando la empresa es pequeña. Cuando es una empresa de 3 personas, de 4 personas, funciona bien. Pero cuando la empresa crece, esto es lo que limita el crecimiento. Porque es unos lentes que hacen que el líder nada más se vea como el único designado para tomar decisiones, aprender, cambiar, mejorar, innovar y demás. Eso es control unilateral, la ilusión del control. Gracias, Eligia. Gracias, Carlos. Entonces, control unilateral es el modelo, vamos a decirlo así, predominante, ¿ok? No es que pasa
en las cuestiones sociales no es que si yo digo control unilateral, todos hacen control unilateral, no. Es la tendencia, ¿ok? Es una fuerte tendencia. En México, en Ecuador y en Latinoamérica es una tendencia muy fuerte por el tipo de sistemas de producción que tenemos, ¿ok? Es decir, tenemos sistemas de producción basados en productos agrícolas o productos que se extraen de la tierra. Entonces, ¿qué necesita ahí? Control. Entonces, por eso es que tenemos esa fuerte tendencia al control unilateral. Sin embargo, hay otro que es el que nosotros hemos estado hablando aquí, se llama aprendizaje mutuo. Entonces, aquí lo que yo he hecho es quitarme los lentes de yo controlo todo y me he puesto otros lentes en el que digo, oye, quizá yo no sé todo. Quizá no sea eficiente que yo decida sobre todo lo que pasa en la empresa. Quizá no sea lo mejor que yo intente controlar cada aspecto de las acciones o los procesos o las decisiones que toman mis colaboradores. Eso es aprendizaje mutuo, ¿ok? Entonces, un liderazgo ágil obviamente tiende a usar el modelo mental de aprendizaje mutuo, porque ahí es donde cambia todo lo demás. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un líder que tiene el modelo de control unilateral, entonces dice desde arriba, miren, le llama no sé, pues al ingeniero de procesos y dice, mira, quiero que me hagas una estructura de procesos que me permita tener en mi pantalla todo lo que está haciendo la gente, ¿ok? Entonces quiero que hagas una estructura de procesos donde yo sepa cada movimiento de las personas. Y eso es lo que va a hacer el ingeniero de procesos, ¿ok? Ahora vamos a suponer que ese líder, obviamente en la toma de conciencia, ha cambiado hacia el aprendizaje mutuo. Y dice, bueno, mira, al ingeniero de procesos, al mismo, ¿ya? Mira, yo lo que quiero es que me ayudes a desarrollar una estructura de procesos que permita que la gente obtenga información en tiempo real de lo que sucede en la empresa y pueda tomar decisiones más rápido. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia, amigos y amigas. No se trata de herramientas, de procesos, de tecnología, de ERPs, de implementar HubSpot, del Scrum, de Kanban. No se trata de implementar herramientas. Se trata de cambiar el modelo mental bajo el cual el líder concibe su rol. ¿Ok? Porque hemos dicho al inicio de esta conferencia que el líder se hace. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo concibe el líder su rol? ¿Ok? Si concibe bajo el control unilateral, lo que va a hacer es intentar controlar todo y todo lo que pasa en la empresa va a ir en esa línea. Si es que piensa desde el aprendizaje mutuo, entonces lo que va a hacer es crear un sistema donde todo el mundo está adoptando o tomando la información disponible y tomando decisiones. Por lo tanto, se trata de trabajar siempre con el líder. Y a eso hace referencia el liderazgo ágil, ¿ok? Pasar de un modelo mental de control unilateral, ¿cómo decía por ahí Carlos? La ilusión del control, además, Carlos, ¿no? Porque no es que se puede controlar, esa es una ilusión, sin duda, y que genera una frustración enorme a los líderes, ¿no? Y básicamente se trata de eso, ¿ok? Modelo mental son percepciones arraigadas intrínsecamente que delinean el cómo entendemos el mundo y todo aquello que experimentamos, que va a condicionar, además, va condicionado a este modelo conceptuado, correcto, o correcto, ¿no? Es nuestro sistema de percepciones, ¿ok? Que se ha construido en base a nuestra cultura, nuestras experiencias personales y nuestros límites biológicos. Entonces, liderazgo ágil significa dotar de propósito al trabajo, ¿ok? Darle sentido. O sea, hacer la pregunta el para qué, ¿ok? Ya no solo la pregunta de qué, cómo, por qué, sino el para qué. El líder tiene que acompañar el desarrollo de los colaboradores, porque no se puede empoderar o delegar si yo no tengo un equipo de trabajo competente. Eso es un aspecto que a veces nos olvidamos. Decimos, hay que delegar, sí, pero primero hay que desarrollar. Hay que crear un ambiente de aprendizaje. Esto significa incorporar un modelo mental que le hemos llamado nosotros aprendizaje mutuo. ¿Ok? Es decir, no tengo todas las respuestas como líder. Las respuestas también están en el equipo de trabajo y en los colaboradores. Y orientar todos los recursos, incluidos los recursos mentales, o sea, la capacidad intelectual de los colaboradores hacia la creación de valor de los clientes o de los usuarios o de quienes reciben el servicio que ustedes ofrecen. Esto es indistinto a si es una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro. Eso es indistinto. Aquí no importa y da lo mismo. Estos conceptos son para cualquier tipo de empresa.
Acá les hago una cuña comercial, mi querida Brenda. Bueno, ahora les dejo abierto a preguntas, por favor, si es que tienen. Este es parte de un diplomado y, bueno, parte de un programa que estamos haciendo con la Universidad de las Américas. Ya Claudia les envía información para quienes quieran conocer más al respecto. Y abro yo por mi parte una ronda de preguntas breve. Claudia, no sé si tenemos tiempo incluso. Osvaldo, muchas gracias por hacer este tema tan claro, tan ágil, ¿no? Con tanto conocimiento, muchas gracias. Y bueno, creo que todos aquí en el chat han mostrado mucho interés, quisieran tener más tiempo. Y seguramente que así será. En un momento más les platicamos del proyecto que traemos con ellos, pero vamos a dar oportunidad a un par de preguntas. El tiempo apremia, pero bueno, vamos a ver si hay alguna que podamos por aquí, aprovechando que tenemos el gusto de estar con Osvaldo. Gracias, Claudia. Bueno, preguntas. Miren, yo tengo que decirles una cosa. En el marco de los cambios que estamos viviendo hoy, porque esto de esta pandemia del COVID no es que cambió algo en realidad en el mundo empresarial, sino que despertó algo que ya venía un poco más lento, ¿no? Es decir, esa necesidad de cambiar ese modelo de empresa tradicional bajo el cual todos actuamos, porque todos tenemos hoy una parte de ese modelo, es decir, ese modelo de control unilateral de una u otra manera. Yo les voy a decir una cosa. Viene tan rápido esta ola de cambio que lo que viene para América Latina, ¿ok? Mucho para México, muchísimo, porque México es una economía abierta. Lo que viene es una ola de cambios en el aspecto cultural de las empresas, lo cual requiere cambio en el nivel liderazgo, como ya hemos dicho. Me parece que venía una pregunta por ahí. Dice aquí Carlos Daniel, la empresa es como un organismo, si no evoluciona y se adapta al cambio, muere. Me gusta muchísimo esa definición, Carlos. Buenísimo. Oye, te invito a leer el blog de UTLAB. Te va a hacer mucho sentido, porque hablamos nosotros de la empresa orgánica. ¿Ok? Entonces, fíjate que es la misma descripción que tú acabas de hacer. Pasamos de la empresa mecánica a la empresa orgánica. Es el futuro. Bueno, ahí está Claudia, ya le piden cosas del programa. Mi querida Claudia, yo me voy a despedir porque tengo ahora con unos alumnos que están justo en la sala una clase. Por supuesto que sí. Programa. Te agradezco mucho, agradezco a ULAB y a todos les mando un abrazote enorme y espero pues que nos encontremos en el mundo ágil algún rato. Un abrazo, cuídense, chao, chao. Chao, estás muy bien, Claudia. Osvaldo. Antes de que se vayan, les platico un poco cómo es que está desarrollado. Este diplomado empezamos el 13 de octubre y bueno, vamos a hablar sobre la importancia de un trabajo sistémico que facilite la alineación de todos los esfuerzos de la gestión en cuanto a la cultura de la organización. Va dirigido a cualquier persona que esté interesada en desarrollo organizacional, desarrollo humano, consultores, coaches, personas involucradas en el desarrollo de competencias laborales, líderes, y vamos a ver temas como aprendizaje organizacional, desarrollo individual, desarrollo de equipos con formación ejecutiva de coach. Vamos a ver el tema de cultura organizacional, cómo es el proceso de cambio cultural bajo un modelo de trabajo sistémico, y bueno, todo esto y mucho más lo pueden revisar en nuestra página de UTLAB Consultores, y por supuesto que también les compartiremos el detalle del programa para que puedan considerarlo. Es totalmente en línea con actividades asincrónicas y también sesiones plenarias con los instructores. Entonces, pues ahí está. Espero podamos seguir en contacto. Recuerden que tenemos muchos más eventos en UTLAB Consultores, muchos más online training. Será un gusto poder volverlos a ver. Ahí ya tienen nuestra liga con los eventos que vienen tanto ahora en septiembre como los que siguen en octubre. Y bueno, pues seguimos aquí abonando para compartir el conocimiento a través de la Universidad de las Américas Puebla. Seguimos a sus órdenes y bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Te invitamos a conocer los planes que Telcel tiene para ti.